Amados hermanos, les saludo con la paz del Señor. Amén. Feliz sábado para todos. Muy contento alegre de poder estar nuevamente en mi congregación, en la casa de Dios. Dios me ha dado salud, me ha dado vida, me ha cuidado, nos ha cuidado con el hermano Gustavo también en este viaje que hemos podido realizar gracias a la misericordia de Dios y con esta misión que Él nos ha encomendado, ¿no? De poder llevar los libros de la iglesia, pero también trabajar en esta parte legal, que es una parte muy importante para el crecimiento de la iglesia. También se me pasaba a mencionar hoy que Florencia también viajó antes, el día miércoles de la semana, viajó también para Buenos Aires, porque muchas veces le han invitado también para poder conocer las congregaciones de aquel lugar, a los hermanos. Así que llegó miércoles. Nosotros llegamos viernes, ya estaba un poco desesperada porque quería ver a alguien conocido, así que viernes fuimos a buscarla para poder compartir algo con la casa de los hermanos. El sábado me acompañó a la congregación del Bajo y a la congregación del Alto también, y regresó algunas horas más tarde que nosotros también. Dios nos ha guiado, nos ha acompañado en aquel lugar. Hemos podido escuchar palabra de Dios, como decía, varios hermanos, ministros, pastores, diáconos de diferentes lugares del país donde se han congregado también para hacer este trabajo, ¿no? Y primero la parte espiritual. Escuchábamos, anoche les comentaba un poco a los hermanos, hermosos mensajes hemos escuchado de parte de nuestros hermanos y fueron mensajes muy contundentes, porque ya cuando comenzamos el día escuchábamos un mensaje sobre la unidad. Después escuchábamos al otro día, durante el día, un mensaje sobre las profecías. También que en estos tiempos es muy importante volver a recordar, a repasar y a seguir estudiando, ya que estamos viviendo los últimos tiempos, decía nuestro hermano pastor, el hermano Jorge Villablanca, al cual le tocaba también la palabra, un hermano que está a cargo de la congregación de 25 de mayo de La Pampa, donde nos hablaba profundamente de las Sagradas Escrituras y de las profecías de aquellos grandes siervos de Dios, los profetas, los cuales dejaron marcado su palabra, y para que nosotros también podamos estar atentos a todo lo que está sucediendo y aconteciendo también con las profecías. También nos debe alarmar, nos debe tocar un poquito más para que nos podamos preparar en la parte espiritual, ya que todo va cadenado, ¿no? Si bien se quiere, o abrazado al plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida. Así también hemos escuchado hermosas alabanzas en aquel lugar también, así como se escucha acá de los niños, de los hermanos, con hermosos mensajes, el cual nos hacían emocionar. Yo anoche hacía referencia a una alabanza que canta Brenda en este lugar, y también a las nenas del hermano Matías. Hemos escuchado algunos coritos que se cantan acá, pero esta canción donde la letra no cuenta, dice la letra de esta alabanza, sueño con aquella ciudad. Anoche hacía referencia, sueño con aquella ciudad. Y yo hacía una pregunta la vuelta pasada, ¿soñamos con aquella ciudad celestial? Amén. Deberíamos soñar siempre con aquella ciudad. Debería ser un anhelo en nuestra vida de poder un día vivir en aquella ciudad. Y anoche escuchábamos una hermosa alabanza también de parte de nuestro hermano Matías, hablando de aquella morada al cual el Señor Jesús ha ido a prepararnos a nosotros, ¿no? Aquella casa y ese anhelo y la felicidad que vamos a sentir también de poder llegar a esa promesa, de poder obtener a través de los trabajos, a través del conocimiento y a través de consagrar nuestra vida a nuestro Dios. Voy a leer un versículo ahí en el libro de Reyes, capítulo 19, en el versículo 9 y 10. En esta mañana lluviosa, esta mañana en la cual Dios nos ha querido bendecir con una hermosa lluvia, y en los cuales muchos están enfermos, ya que manifestaban nuestros hermanos, y bueno, bien podríamos quedarnos en la casa calentitos a dormir y no venir a la casa de oración. Pero no es así nuestro sentimiento. Quiero recordarles un hermoso versículo ahí en el libro de Reyes, capítulo 19, versículo
9 y 10, donde dice la palabra de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Más allá de la preocupación que tenía él, ahí responde cuando el Señor le dice: ¿qué haces aquí? Hoy nos podría hacer esta pregunta el Señor a nosotros: ¿qué hacen aquí? O nos podían hacer esta pregunta a nosotros también cuando nos presentamos ahí en la asamblea: ¿qué hacen ustedes acá? Porque había mucha gente. La primera vez que veo tanta cantidad de gente de distintos lugares del país, pero hoy nuestro Dios nos hace esta pregunta: ¿qué haces? ¿Qué hacen aquí? Y respondió el profeta: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy seguramente que nosotros hemos sentido un vivo deseo de llegar a este lugar a compartir la palabra de Dios, a escuchar la palabra de vida, la promesa de Dios, para renovar nuestra fe y continuar transitando este camino al cual Dios un día nos ha llamado. Un camino maravilloso, con una hermosa promesa que nos lleva a la vida eterna. Cuando el Señor nos hace esta pregunta: ¿qué hacen aquí?, ¿qué debemos responder nosotros? Hoy, cuando llovía fuerte, yo me vine en la moto porque se complica un poquito el remis, y ya había una familia en la puerta esperando. ¿Por qué? Porque creo yo que tienen y tenemos todos este mismo sentir. Sentir un vivo deseo por escuchar la palabra de Dios. Anoche hacía un poquito referencia que mucho tiempo yo estuve sin escuchar la palabra de Dios. No conocía a Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida y por eso estoy en este lugar compartiendo con ustedes. Anoche hacía referencia también a un caso que sucedió ahí en Cenillosa, donde un papá de familia, un oyente de la palabra de Dios, un oyente que concurre a esa iglesia, se fue a comprar algunas cosas para la casa a la tardecita después de llegar a su trabajo, y se encontró con la muerte, porque decían que no sabían cuántas puñaladas le pegaron, dejando 3 niños y una esposa. Y eso tiene que llamarnos a la meditación, a la reflexión de nuestra vida, a la salud, a la vida y al tiempo que el Señor nos da, porque no sabemos cuándo va a ser el día, ni la hora. Cuando ese padre de familia salió a querer buscar alimento para sus hijos y se encontró con esta desgracia. Que el Señor nos ayude cada día a poder valorar el tiempo. La palabra es de Dios, no es mía ni del hermano. Ese sentimiento que el profeta ahí manifestó es sentir un vivo deseo por Jehová, Dios de los ejércitos, que pueda también estar en cada uno de nosotros en este día, en esta mañana y en toda nuestra vida. Escuchábamos este hermoso mensaje hablando de la unidad de la iglesia en el Espíritu, un solo cuerpo y un mismo sentir, o un solo sentir, un mismo sentir, dice la palabra. Hacía referencia a nuestro hermano que la unidad a veces sufre ataques también de diferentes maneras y formas. La unidad de la iglesia es muy, muy importante. Hacía referencia en este punto, y yo pensaba en la banca, ¿no? Y decía, si me toca a mí a la tarde, estaba preparando algunos versículos para seguir este tema, ya que el hermano nos exhortaba de este punto. No me tocó la palabra, pero al finalizar el día de reposo, a la tarde escuchábamos casi el mismo mensaje
llamando a la unidad en el Espíritu, de nuestro hermano Luis Enrique. En esta mañana vamos a compartir algunos versículos también que nos llevan más al conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Exhortándonos la palabra a la unidad del Espíritu y también algunos ataques que vienen de parte del enemigo. ¿Pero qué usa el enemigo? Vamos a recordar esto. Dice el apóstol Pablo, no ignoremos las maquinaciones de ¿quién? Del diablo. No ignoremos. ¿Por qué? Porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Seguramente que esta semana Él habrá mirado alguna debilidad nuestra y habrá trabajado por esa parte, por ese lugar, nos habrá atacado, porque la guerra es con nosotros mismos. La guerra es con nosotros mismos, con nuestras debilidades, las concupiscencias, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar la lectura con el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Como anoche también el Señor nos exhortaba a través de las Escrituras. Efesios, el capítulo 4, comenzando con el versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El apóstol Pablo aquí exhortaba a los efesios, decía: yo pues preso en el Señor. Él decía: yo preso en el Señor, pero la palabra ¿está presa o estaba presa? No. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos llamó para esto, con una vocación. Dice: os ruego que andéis, dice, que andemos. El versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, ¿creemos esto, hermanos? ¿Creemos que debemos soportarnos en amor? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué preciosa, qué maravillosa la palabra de nuestro Dios cuando nos exhorta a esto. La unidad en el Espíritu Santo no es una sugerencia, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad como hermanos de buscar la unidad en el Espíritu. ¿Cómo? En amor, soportándonos unos a otros, en paciencia y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? El vínculo de la paz. Porque nosotros no fuimos llamados para la guerra, sino para la paz. A tratar de convencer, a tratar de transmitir el mensaje del Evangelio, y el Espíritu de Dios se va a encargar de convencer de pecado a aquel que está mal, a aquel que no conoce. Para predicarle a aquel que no conoce el Evangelio, para que tratar de sacarle de la ignorancia, es una cosa. Pero entre nosotros es otra cosa. Entre nosotros debemos exhortarnos a nosotros mismos. Cuando veo que alguien está en error o equivocándose, dice que debemos exhortarnos con amor, con paciencia, con mansedumbre, exhortarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu o tenemos otro espíritu. ¿Fuimos bautizados con otro espíritu? Fuimos bautizados, dice, por el mismo espíritu. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios, capítulo 12, más específico. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Vamos a recordar
la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es por ello que nos manda a que podamos buscar la unidad en el vínculo de la paz, porque tenemos un espíritu. Para que sean uno, dijo el Señor Jesús en una oración, como tú y yo, le dice al Padre. Para que seamos uno, porque somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo solo. Tratar de buscar la unidad. Porque cuando hay unidad, dice que el enemigo tiembla. Porque cuando hay unidad se logran muchas cosas. Es por eso que debemos trabajar para eso. Anoche se manifestaba un pedido de oración por la fiesta que se aproxima, la fiesta de Cabañas. Y ese es un trabajo que debemos realizar. Esto, buscar la unidad. Porque mencionábamos anoche, y se cantaba anoche, el hermano Manuel y sus hijos cantaban esta alabanza, donde la letra decía: en el reino feliz nos veremos ¿con quién? Con nuestro Señor. En el reino feliz nos veremos con nuestro Señor, decía la parte de una estrofa de la alabanza. Pero si no hay unidad, ¿será que nos veremos? ¿Será que si estamos todos divididos? Como decía el apóstol Pablo, uno dice que yo soy de Pablo, otro de este, otro de aquel. Si estamos divididos, ¿será que vamos a estar en un reino feliz? ¿Y nos veremos con nuestro Señor? ¿Será que el Señor va a hacer unas cuantas iglesias? No. Porque ahí en el libro de Apocalipsis encontramos a las 7 iglesias donde le habla el Señor. Algunos le exalta y algunos hace énfasis. Todos tenían algo para cambiar. Trabajar en esto. ¿Has dejado el primer amor? Le dice a uno. Has dejado el primer amor. Entonces todos tenemos algo que cambiar, pero todos tenemos que pensar en que debemos cambiar. ¿Para qué? Para que la unidad pueda prevalecer, la unidad de la iglesia. Para que más almas se puedan acercar, para que más almas puedan conocer el Evangelio y buscar la salvación también como nosotros la estamos buscando. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es la humildad? Dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad es reconocer que nosotros, hoy manifestados, hermano, solo no podemos. Solo no podemos. Con toda humildad y mansedumbre, dice, soportando, y eso a veces cuesta o no. Con paciencia los unos a los otros en amor. Ese hermano ya no tiene salvación. Ese hermano no tiene cura. O es ese joven, está perdido. Es un trabajo que tenemos que hacer. Dice con paciencia. Y debemos reconocer también, como decía el apóstol Pablo, las maquinaciones del enemigo, porque él aprovecha y ataca la unidad del Espíritu. Él ataca la unidad.
A Él no le gusta que estemos unidos. Ahora, ¿qué usa Él? ¿Qué usa el enemigo? ¿Qué creen ustedes que puede usar el enemigo para atacar que podamos estar unidos? El desánimo, celo, competencia, favoritismo, envidia, contiendas. Porque en lugar de ayudarnos, nos enfrentamos y nos juzgamos a nosotros mismos. Porque a veces es mejor destacar lo malo que tiene él que lo bueno. Cuando la palabra no manda eso. Muchas veces escuchamos desde este lugar destacar al hermano que trabaja, destacar lo bueno que tiene él, porque todos tienen algo bueno y es de utilidad y servicial para el Señor. Todos tenemos algo bueno. Pero qué lindo que llegamos a conocer la palabra de Dios y estamos en este lugar para seguir aprendiendo. Porque todos nos equivocamos. Pero ¿qué pasa? El enemigo aprovecha las dificultades. Cuando hay celo, envidia, rencores, no hay perdón. Él aprovecha esto para hacernos, para desunirnos, para que podamos estar siempre en contienda y no buscar la unidad. Vamos a buscar un ejemplo a través de la palabra de Dios que vamos a encontrar en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16, y lo vamos a dar lectura. Libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 14. Hoy, hermano, hacía un poquito de referencia con respecto a esto. Comienza con una pregunta. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso el enemigo utiliza para sembrar división y contienda. Y si nosotros estamos siendo parte de esto, de hacer división y hacer contienda, estamos en problemas. Estamos en problemas con el Señor. Si nosotros estamos metidos en los chismes, comentarios y murmuraciones, estamos en un terrible problema delante de Dios, que nos va a estorbar nuestro camino hacia la salvación, hacia la vida eterna. Anoche hacíamos referencia que decía: el justo con dificultad se salva. El justo con dificultad se salva. La palabra de Dios nos exhorta, que nos llama a que podamos examinarnos a nosotros mismos. Y si yo anhelo aquella patria celestial, si yo anhelo ver al Señor, como decía anoche la canción, hacemos referencia, en el reino feliz nos veremos con nuestro Señor. Y el hermano Matías cantaba: cuando yo llegue a la ciudad que Dios preparó, a la ciudad que el Señor Jesús fue a preparar morada. ¿Anhelamos llegar allá? Debemos de apartarnos de aquellas cosas que nos están estorbando el camino. Debemos, hermanos, prepararnos, como decía la noche en este pedido de oración. Eso es parte de la preparación. Vamos a ver un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 16. Hermana, ¿podría alzar la nene?
porque si no, no se presta atención en la predicación. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 28, dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Qué palabra fuerte que encontramos acá, hermanos. El hombre perverso levanta contiendas. Anda hablando en el oído de uno, de otro, de otro, de otro. Levanta contiendas. ¿Con qué fin? Y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Si fuimos llamados para salvación, fuimos llamados para bendición, fuimos llamados para predicar las buenas nuevas. ¿Cuál es el fin del chisme? ¿Qué intención está en tu corazón? ¿O en mi corazón? ¿Cuál es el propósito? Si nos estamos traicionando nosotros mismos. El hermano hoy manifestaba algo importante, donde decía que eso hace que nosotros retrocedamos nuestra vida espiritual. Pero yo me estoy retrocediendo solo, me estoy haciendo solo daño yo, porque me va a estorbar para la salvación, porque el Señor no va a decir, él era chismoso, o yo no voy a decir porque él fue chismoso. El Señor va a decir, pero a vos yo te elegí, a vos yo te traje en mis atrios, a vos yo te escogí. Bienaventurado el que tú atrajeres. Nosotros somos bienaventurados, hermanos. La palabra dice, bienaventurado el que tú atrajeres a tus atrios. El Señor nos trajo en este lugar. Porque si no, de otra manera yo estaría en el mundo como estuve casi la mitad de la vida en el mundo. Y anoche le manifestaba a los hermanos, compartía, porque el Señor me dio que en esa situación que se encontraba este joven cuando salió, yo también me encontré muchas veces, por desobediente a mis padres, por no escuchar los consejos. Pero el Señor, en su gran misericordia, permitió que pueda conocer sus promesas, su plan de salvación. Y hoy estoy acá compartiendo con ustedes. Gracias a la misericordia de Dios, el Señor me permitió tener una esposa temerosa, una familia al cual tengo trabajo, de poder transmitirle, enseñarles. Pero hermanos, la palabra me llama a esto, me exhorta a que busquemos la unidad, a que no caigamos en esto, porque el enemigo aprovecha para promover el chisme, la murmuración, que eso hace que el cristiano vuelva atrás, que el siervo, que el hijo de Dios se vuelva atrás. Yo no voy a hacer tal cosa porque el hermano, solo para mostrarle al hermano que no es así. ¿Le está haciendo daño al hermano? En una oportunidad el Señor le dijo al profeta, no te hacen a vos, me hacen a mí. Le dijo al profeta. Porque nosotros hablamos lo que decimos, ¿contra quién va? ¿Contra un escogido de Dios? Porque el Señor quiso que él conozca. Decía un hermano anciano, ¿los siervos son de quién? Son míos. Los siervos son de Dios. Anoche nos hacía referencia a algo, parece tan sencillo, pero que promueve la unidad. Yo sé, hermanos, que hay muchos serviciales. El pueblo son de trabajo. Pero a veces el Señor nos pega un sacudón. Nos quedamos en posadas porque llegamos ya casi pasadas 9 y no había más micro para acá, para Huelá. Y pensamos con el hermano Gustavo, pagamos un remis, averiguamos el precio, era muy alto. Y dijimos, vamos a llamar a un hermano. Vamos a llamar a un hermano, el hermano Manuel, le llamamos, gracias a Dios el hermano pudo asistir. Y cuando veníamos en viaje, justo el hermano hizo una parada y yo me quedé con Jonah ahí en el auto y estábamos conversando.
Y le bromeé a Jordan, le dije, te tuviste que levantar porque ya eran como las 11:30 de la noche para venir a buscarme. Y él me dijo, mira hermano, lo que sea para Dios. Si es para Dios, no importa. Si es para Dios, no importa el horario, no importa las circunstancias. No importa si hay o no hay, vamos a hacer con lo que hay. Y eso es digno de destacar, no me quiero emocionar. Eso es digno de destacar, porque es algo bueno, es un sentimiento bueno que tiene. Y eso Él me transmite a mí. Él me transmite a mí eso. Decía un hermano en una oportunidad ahí en Buenos Aires, cuando me iba a buscar hermano, el horario también casi lo mismo. Me dice, hermano, yo no me quería perder la bendición. Yo no me quería perder la bendición de ir a buscarle a ustedes o buscarle a otros hermanos, porque es un trabajo que el Señor me ha encomendado. Y para mí es un gozo hacer eso. Y anoche los hermanos manifestaban que hoy podrían estar compartiendo en Campo Ramón en el encuentro de familia. Y gracias a Dios. Y gloria a Dios por eso. Porque seguramente van a ir a transmitir la palabra. Seguramente van a ser de ayuda y aliento para otros hermanos. A través de las alabanzas. O a través de un versículo. Eso promueve la unidad. Eso promueve la unidad. Eso nos pide el Señor. Que no nos olvidemos de eso. No la otra parte, donde el enemigo aprovecha la murmuración, aprovecha el chisme, aprovecha los comentarios. No es un comentario, pero bueno, no le diga a nadie. Anoche me gustaba, teníamos una charla con la hermana Tamara y ella me conversaba, decía, ¿me viene alguien a contar algo? Bueno, vale, cuente, dígale. A mí no me sirve, no me edifica. Un mismo sentir, la mente de Cristo, escuchábamos el otro día, un mensaje. Debemos llegar a eso. Debemos llegar a eso. Meditemos en nuestra vida, hermanos. Meditemos en nuestra vida espiritual. Si estamos creciendo, si vamos escalando. Porque el enemigo nos va a destruir. El enemigo nos va a destruir si le dejamos. No des lugar al diablo. El pueblo de Dios tiene que crecer. Dice que el Evangelio tiene que expandirse, tiene que ser predicado en todo el mundo. Anoche le compartí a los hermanos cuando estábamos ahí en una congregación donde recién terminaron y ya se llenó. Mucha gente, que yo le decía al hermano pastor, va a tener que hacer otro lugar, hermano, más grande. Imagínense cuando decía, pasen los niños, pasaron 80 niños. Y es el trabajo que nos toca a nosotros. Tenemos una congregación que tiene niños, ancianos, matrimonios medianamente jóvenes. Este lugar tiene mucho potencial. Este lugar está para explotar. Pero está en nosotros. Está en nosotros el querer. La palabra dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y que eso podamos valorar, hermano. Tenemos que tener cuidado de estos ataques del enemigo, porque él ataca de esta manera, aprovechando también nuestras debilidades para desunirnos, para que no busquemos la unidad en el Espíritu. Colosenses capítulo 3, ¿cómo vencer estos ataques? Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, verso 12. ¿Cómo podemos hacer frente a los ataques del enemigo? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice que tenemos que perdonar así como Cristo nos perdonó. Así hagan. Perdonémonos entre hermanos. Si alguno, algo, y siempre hay algo, porque no somos perfectos, siempre va a haber algo que tenemos que hablar. ¿No, hermana Mónica? Siempre va a haber algo que haya que aclarar. Pero siempre y cuando, hermanos, sea para edificación, no para desunirnos, no para no mirarnos, no para no trabajar juntos. Siempre y cuando sea para edificación y que podamos guardar esta palabra preciosa de Dios acá en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 13 y 14, que declara, dice, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios capítulo 4, versículo 3, 32. Y esta palabra parece sencilla, pero es fuerte. 4:32 de Efesios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién nos perdonó? El Creador. Dios nos perdonó. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, porque el Señor tuvo misericordia de mí, era un pecador. Él tuvo misericordia de mí, de vos, de ustedes, de todos. Él tuvo misericordia y nos perdonó. Que la iglesia pueda buscar la unidad, hermanos, que podamos orar juntos, que podamos juntarnos, que podamos proyectar, cuanto más ahora que se acerca esta fiesta importante de 8 días en el cual vamos a convivir, nos vamos a ver las caras todos los días, nos vamos a levantar temprano, algunos como dicen algunos chinchudos, ahí nos vamos a conocer más, donde va a haber roces, que podamos prepararnos, hermanos, que podamos unirnos, porque cuando el pueblo de Dios se une, hay poder y el enemigo tiembla. Él no quiere que el pueblo se una en un espíritu, porque él tiene miedo de eso. El libro de Hechos capítulo 4, uno de los casi últimos versículos, ahí ya respiraron. Capítulo 4, versículo 32. Un acontecimiento maravilloso. Hechos 4, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿No era este versículo? Donde habían orado, ¿era, hermano Manuel? Acá está, el 31. Un poquito más arriba, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló el lugar. Estaban juntos congregados, orando, y el lugar dice que tembló. Es el poder de Dios. Es el poder cuando el pueblo se une y se entrega a Dios. Es lo que debemos de buscar. Oración, ayuno, consagrar nuestra vida a Dios, para que pueda el Señor ir por delante de nuestros proyectos, de nuestros planes,
Y bien decía el hermano Mariano que tiene que juntarse con un compañero a hablar de la palabra. Y ahí es donde debemos prepararnos, consagrar nuestra vida, juntarnos para la oración. Algo que estamos fallando en este lugar también. Orar juntos, clamar a Dios juntos, por un mismo propósito. El Salmo 133 va a ser el último versículo de esta mañana. Salmo 133. No solamente vamos a compartir este salmo en cabaña, sino siempre. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, y el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán hermoso y bueno, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese propósito, juntos en armonía. Y recordar la oración del Señor Jesús, ahí en el libro de Juan capítulo 17, versículo 21, donde dice: tú y yo somos uno, que sean uno, que el pueblo sea uno, como tú y yo somos uno. Hay un propósito por el cual unirnos, buscar la salvación juntos, llegar juntos a la salvación, llegar juntos a la vida eterna. Hay mucho trabajo para hacer, mucho trabajo que realizar, mucho que debemos examinarnos nosotros mismos cuando nos arrodillamos delante de nuestro Creador a conversar con Él en oración y contarles lo que nos pasa y reconocer que nos equivocamos, para que Él nos ayude, para que Él nos libre del lazo del cazador, del enemigo, porque Él está presto para eso. Y hermanos, que no caigamos en esto, en estas cosas. El Señor nos exhorta a través de su palabra y nos inspira a que podamos seguir avanzando, a que podamos apartarnos del orgullo, a que nos apartemos de la murmuración, a que nos apartemos del chisme, para buscar una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios bendiga su palabra presentada esta mañana. Bendiga también a los que escucharon. Hoy el Señor quiso que los que estemos podamos escuchar este mensaje que viene de parte de Él, el cual es parte también de lo que escuchábamos también en aquel lugar donde había muchos hermanos de diferentes lugares del país congregados también en el sábado, donde compartíamos la palabra, compartíamos las alabanzas y donde compartíamos también el domingo del trabajo, el cual Dios ha bendecido a todas las congregaciones. Que Dios bendiga su palabra, podamos terminar este sábado con gozo, alegría y salir con nuevos compromisos de este lugar después de haber escuchado una porción de la palabra de vida. Amén. Amén. Muchas gracias. Hermanos, damos gracias a Dios. Además, hemos escuchado un hermoso mensaje. La palabra del Señor es, decíamos anoche, es perfecta, es apropiada y nos trae, como decía otro hermano, un gran compromiso a todos. Un gran compromiso de cómo tenemos que vivir los hijos de Dios. Dice: vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, y decir una cantidad de cualidades muy lindas que las quisiéramos tener. ¿Sí? Tenemos que desear tener todas esas cualidades, ¿sí? Y deseamos también bendición de parte de Dios. Pero tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, en lo personal, en nuestro carácter, en la forma de ser nuestros hábitos, conversar con la familia también, lo que va a ser la fiesta de cabañas, pero allí se ve reflejado, ¿cierto?, en la fiesta de cabañas, de cómo vivimos en la semana.
cada familia, cómo vive. Porque tal vez podemos llegar a fingir, ¿no es cierto? Porque somos una familia ejemplar, pero ya pasando los días no podemos ya más fingir, ¿sí? Entonces que Dios nos ayude para trabajar en esto, con nuestra familia, con la iglesia en general, para que Dios se agrade en cada uno de nosotros, que Dios se agrade de una fiesta que es para Él. Entonces, gracias a nuestro hermano, que el Señor nos bendiga, a nuestro hermano Javier, por esta palabra hermosa que ha presentado aquí para todos nosotros. Los invito, hermanos, a ponerse de aquí.